Hola, buenas tardes. En este vídeo voy a mostrar que el crecimiento sin control de la ciencia nos está matando y que solo apoyando a la filosofía podremos dominar a este monstruo que ahora mismo campa a sus anchas. Esto se hace con dinero, con inversión, apoyando los estudios de filosofía y a los profesores, que son los que recogen, los que estructuran y enseñan lo mejor de la sabiduría humana. Sin profesores no hay filósofos, y sin profesores no hay filosofía. Y si no hay filosofía, vamos al caos, como demostraré más adelante. Primero voy a decir de qué manera la filosofía ha ido construyendo la ciencia. Y ahora la ciencia dice que la filosofía es una cuestión del pasado, que ya no sirve. Y ahora el único criterio de verdad debe de ser la ciencia. Esto es una barbaridad. Porque algo similar pasó en la Edad Media. En la Edad Media la filosofía fue absorbida por la teología, entendiendo que si la teología se ocupaba de las cuestiones últimas, Dios, el alma, la vida eterna, era lo más importante. Por lo tanto, eclipsó a la filosofía. Y ahí tenemos la oscuridad de la Edad Media. Esto ha sido muy estudiado y en este libro se recoge Baltasar Gracián Oráculo, Manual y el arte de la prudencia. Se nos dice en el punto 100, está desacreditado el filosofar. Y hoy en día está desacreditado y está desacreditada la filosofía por la ciencia o algunos científicos que dicen que esto ya forma del pasado. Pero no es así. Vayamos a la lógica. Si de la filosofía ha surgido la ciencia, lo lógico sería preservar, proteger, potenciar, ayudar, financiar y estimular a la filosofía para que surjan nuevos estilos de conducta y nuevas formas de vida. ¿Os dais cuenta? Si anulamos la filosofía, la ciencia nos lleva al caos. Y como digo, voy a dar datos más adelante. Ahora voy a explicar cómo la filosofía ha ido configurando a la ciencia. Este libro, Francis Bacon, La Gran Restauración, Nuevo Organón, porque Aristóteles tenía un libro de lógica, un tratado que se llamaba Organón. Entonces Bacon intenta superar esto, ¿vale? Intenta superar la teoría de Aristóteles. Aristóteles, que acertó en muchas cosas, en lo que era la ciencia, o sea, la filosofía natural, no estuvo muy lúcido. Entonces nos dice Francis Bacon, Aristóteles corrompió la filosofía natural con su dialéctica, cuando construyó el mundo a partir de las categorías. Y nos dice Francis Bacon, Anaxágoras, Leucipo, Demócrito, Empedocles, Parménides, Heráclito poseen algo propio de la filosofía natural, mientras que la física de Aristóteles no suena generalmente más que a palabrería dialéctica. O sea, sí reconoce Francis Bacon que había otros muchos autores que sí que iban en la línea de la filosofía natural, de lo que hoy llamamos ciencia, pero Aristóteles no. O sea, saben los filósofos corregir lo que tienen que corregir en el momento que tienen que corregirlo. Y más adelante, Francis Bacon nos dice la importancia de la ciencia y cómo se establece. Nos dice, establecido pues el fin de la ciencia, hemos de pasar a los preceptos y ello con un orden lo más claro y preciso posible. Y va detallando paso por paso lo que debería ser y hoy es el método científico. Y más adelante nos va diciendo la observación, ver, inducción, extraer, hipótesis provisional, probar, experimento, demostración, refutación, tesis, teoría científica. Y así una y otra vez hasta que se va elaborando los criterios seguros. Por otra parte tenemos a René Descartes, que no solamente apoyó y le dio un impulso importante a las matemáticas, sino que René Descartes tiene este libro,
los principios de la filosofía, que mirad qué casualidad. Este es el libro más importante de Newton, el famoso Newton. Principios de filosofía. Esta es la portada de la primera edición, 1686, y mirad qué casualidad. La obra se llama Principios matemáticos de filosofía natural, pero resalta aquí Newton estas dos letras, estas dos palabras. Principio de filosofía. Mirad aquí, principios de la filosofía. Pero es que si vamos al interior de este libro, observamos que habla de las mismas cosas que habla Newton en este otro libro. Lógicamente Newton corrigió y superó muchas cosas de Descartes, pero Descartes escribió este libro cuando Newton tenía 3 o 4 años y nos dice: la segunda ley de la naturaleza, todo cuerpo que se mueve tiende a continuar su movimiento en línea recta. Luego nos habla de los planetas, de los movimientos del Sol, incluso de cómo la Luna influye en las mareas. Curiosísimo. ¿Os dais cuenta? Y hay otros muchos filósofos que han influido en el desarrollo de la ciencia. Leibniz, Kant, por cierto, el tema de la comunicación que nosotros tenemos con los ordenadores es a través del método binario. El método binario lo descubrió Francis Bacon y después lo desarrolló otro filósofo, lo desarrolló matemáticamente, lo desarrolló Leibniz. O sea que si nosotros ahora mismo podemos comunicarnos con los ordenadores y esto es a través de Internet, es gracias a estos dos señores, Francis Bacon, Leibniz. Sería muy largo de dar muchos datos sobre cómo la filosofía ha apoyado y sigue apoyando a la ciencia. Pero ya desde los inicios, si miramos este libro, Platón, la República, nos dice: amar con pasión la ciencia, y encontrarás algo que esté más estrechamente ligado con la ciencia que la verdad. En Platón nos une ciencia y verdad, que tan importante ha sido para la ciencia moderna. Kant, en este libro, no solamente da un impulso fundamental a la física, pues critica la metafísica diciendo que la razón no puede acceder a las cuestiones metafísicas, por ejemplo, el alma, Dios, el mundo, todas estas cosas, ahí la mente humana no puede dar ningún criterio de verdad. Pero en la física sí. Entonces esto da un impulso grandísimo a la física. Pero no solamente esto, en este libro, Crítica de la razón pura, Kant nos muestra muchas cosas que ha aprovechado la ciencia moderna para su desarrollo. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen los mismos científicos. Mirad este libro, Erwin Schrödinger, Mente y Materia. Pues nos dice este señor: ahora volvamos a Kant. Kant nos mostró la identidad del espacio y del tiempo, y que ello era fundamental, acaso lo más fundamental de su enseñanza. ¿Os dais cuenta? Erwin Schrödinger fue amigo y colaborador de Einstein. Erwin Schrödinger fue premio Nobel de Física. Y acordaros lo importante que fue el tiempo y el espacio para la teoría de Einstein, la teoría de la relatividad. Pero la ciencia no solamente quiere ser el único criterio de verdad, sino que es una gran desagradecida con la filosofía. Y aparte de esto, la ciencia
ocupa saberes o parte del saber que no le corresponde. Por ejemplo, la política. Ahora se llama la política ciencias políticas, pero la política no es una ciencia. La política es un desarrollo filosófico. Esto ya nos lo muestra en esta carta sobre la tolerancia, John Locke, 1689. Pero también este autor tiene una serie de tratados sobre el gobierno civil que han influido muchísimo a la hora de organizar los parlamentos, a la hora de organizar los países, de estructurar las leyes, para que hoy tengamos un estado de libertades y que podamos vivir tranquilos y en paz. O el mismo Rousseau, con su contrato social, ha contribuido también al desarrollo de nuestra civilización. El barón de Holbach, con su sistema social. El barón de Holbach tenía un salón y aquí se reunía lo mejor de la Ilustración a debatir muchísimas cuestiones. Y gracias a la Ilustración salimos de la Edad Media, salimos de la oscuridad. No fue gracias a la ciencia, fue gracias a la filosofía. Y la filosofía ha tenido muchísimas contribuciones. Otro ilustrado francés, Condorcet. Este señor tiene este librito y mirad lo que nos dice aquí sobre el tema de la liberación de la mujer. Esto fue escrito en el año 1794. Entre los progresos del espíritu humano más importantes para la felicidad general, debemos contar la total destrucción de los prejuicios que han establecido entre los dos sexos una desigualdad de derechos, funesta incluso para el sexo al cual favorece. Denuncia aquí claramente el machismo y pide los derechos que le corresponden a la mujer en 1794. Ya este hombre va exigiendo esto. Y el mismo autor, Condorcet, también tiene este libro escrito en 1789, estas reflexiones sobre la esclavitud, que deberían de haber escuchado los Estados Unidos, donde se nos dice que nadie tiene que ser esclavo, nadie tiene que ser dueño de nadie. Interesante reflexión. Y la ciencia no solamente se queda en esto, sino que va más allá. Y ahora la economía no es economía, son ciencias económicas. Pero es que resulta que las ciencias económicas no son ciencia. La economía no es una ciencia. La economía es un desarrollo de la filosofía. Y esto nos lo demuestra Adam Smith en este libro. Porque Adam Smith era sobre todo un filósofo, y un filósofo moralista. Eso lo vemos claramente en su primer libro, La teoría de los sentimientos morales. Y Adam Smith, con este libro de economía, lo que pretende es que haya una sociedad donde todos vivamos bien, donde no haya miseria, donde haya libre competencia, libre desarrollo de los proyectos individuales, y de esta forma eliminar aquellas dictaduras pasadas, aquella monarquía, aquellos nobles, aquellas princesas que tienen el poder por herencia. O sea, que sea el dinero, desde la libre competencia, el que, según la inteligencia de cada uno, vaya creando una sociedad mejor. Pero, teniendo siempre en cuenta lo siguiente: ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros es pobre y miserable. ¿Os dais cuenta? Y por lo tanto,
No dice este libro, como algunos pretenden, apoyar a las empresas para que crezcan y esto sea un darwinismo social donde unos se devoren a otros, para nada. La libre competencia es una forma de fomentar las igualdades dependiendo de la inteligencia de cada uno. Pero cuando la gente empieza en una empresa e intenta crear monopolio, eso lo critica fuertemente Adam Smith en este libro. Mirad lo que nos dice. Pero la mezquina rapacidad y el espíritu monopolista de los comerciantes y los industriales, que no son ni deben ser los gobernantes de la humanidad, es algo que aún acaso no puede corregirse. Sí puede fácilmente conseguirse que no perturben la tranquilidad de nadie salvo la de ellos mismos. Adam Smith ve un peligro grande en las multinacionales, en las empresas que se pueden adueñar monopolísticamente de los países. Y esto lo denuncia con rotundidad. Y otras personas dicen que este libro, La riqueza de las naciones, pretende que desaparezca el Estado. En absoluto. Este libro yo creo que ha sido el libro menos leído del mundo y más citado de la historia. Adam Smith, sus famosas tres tesis, ¿no? Primero, ¿cuáles son las funciones del Estado? Pues tiene que, primero, todo el mundo lo conoce ya, ¿no? Protegernos de la violencia y tal. Segundo, protegernos de la injusticia, la opresión de otros países, tal. Pero fijaros en una cuestión que casi nadie cita, ¿vale? Atended y veréis. Dice, y el tercero, dice 3, este es el tercero, y el tercero, el deber de edificar y mantener ciertas obras públicas y ciertas instituciones públicas que jamás será de interés de ningún individuo o pequeño número de individuos. El edificar y mantener, puesto que el beneficio nunca podría reponer el coste que representaría para una persona o un reducido número de personas, aunque frecuentemente lo reponen con creces para una gran sociedad. O sea, nos quiere decir aquí que el Estado debe de edificar y mantener ciertas obras públicas y ciertas instituciones públicas que no van a acometer los empresarios, no van a acometer las grandes industrias y que es necesario para que funcione bien el Estado. Y más adelante no pone ningún límite. Es decir, servicios sociales que ayuden a las personas más necesitadas, sanidad para todo el mundo, etcétera, etcétera, cabe aquí en este tercer criterio, pero perfectísimamente. Si seguimos esto con claridad y observamos el resto del libro, cabe que el Estado garantice el bienestar de todos los ciudadanos, diseñando todas aquellas políticas que considere oportunas para que no haya discriminación ni desigualdad. Adam Smith. Lo que ocurre es que se interpreta a Adam Smith como se quiere, pero es que hay que estudiar a Adam Smith para entenderlo. Él aquí concretamente hablaba de economía y deja claro por dónde debe de ir. Pero si vamos a su primer libro, con el cual fue muy reconocido, nos dice claramente la benevolencia, la justicia, la generosidad y la preocupación por el bien público son las cualidades más útiles para los demás. Y también nos dice, el individuo sabio y virtuoso está siempre dispuesto a que su propio interés particular sea sacrificado al interés general de su estamento o grupo. ¿Dónde está el egoísmo tan citado en Adam Smith? El egoísmo del carnicero, del cervecero, del lechero. No era exactamente eso lo que quería decir Adam Smith. Si leéis toda su obra os daréis cuenta que no. Tiene que haber interés personal, pero no un egoísmo en contra de todos los demás. Aquí tenéis estos dos libros, leedlos con tranquilidad y veréis, como queda claro,
que Adam Smith lo que buscaba era el beneficio de toda la sociedad. Y dedicó su vida a ello, ni siquiera se casó. Adam Smith, un gran filósofo. Y esto no acaba aquí, las aportaciones que la filosofía ha hecho al mundo. Porque, sabed una cosa, la filosofía da respuestas. Y la filosofía da respuestas para la vida. Porque la filosofía no es un hombre dentro de una habitación pensando y pensando. No, esto no es filosofía. La filosofía tiene que ver con la vida. Filosofía es amor a la sabiduría. Y sabiduría, si vais a la etimología de la palabra, tiene que ver con saber, pero también con sabor, o sea, saborear la vida. Y la filosofía, si aplicamos el método de Francis Bacon, que él aplica a la materia, también se puede aplicar a la vida. Entonces nosotros tenemos un planteamiento filosófico, lo ponemos en práctica, lo desarrollamos en la sociedad, luego nos vamos a nuestra habitación, consultamos información, libros, revisamos esa experiencia, volvemos a hacer nuevas experiencias. Eso es filosofía. La filosofía no solo es pensar, tiene que haber una experiencia social para repensar esas conductas y volver a elaborar teorías nuevas. Y un ejemplo claro son estos señores, que muy influidos por Immanuel Kant, desarrollaron una filosofía llamada trascendentalismo. Acordaros que Kant hablaba de idealismo trascendental. Pues bien, estos señores desarrollaron una teoría, me refiero a Waldo Emerson, Henry David Thoreau, desarrollaron una teoría llamada desobediencia civil. Y esta desobediencia civil, que es un planteamiento filosófico, fue desarrollada por este señor, Gandhi. Gandhi, teniendo en cuenta este planteamiento filosófico, dijo, esto es potente, esto puede ser útil. Aprovechando esto, consiguió liberar a la India de la opresión del dominio inglés. Liberó a la India del colonialismo inglés. Y liberó a la India sin guerras, sin violencia, simplemente no colaborando. Fijaros qué lucidez filosófica. Y acordaros las guerras que se han producido en países para librarse de la opresión, a través de la guerra que ha causado miles de víctimas. Pues Gandhi, con un método basado en la filosofía, consiguió liberarse del imperio inglés sin guerra. ¿No es esto un avance increíble para la humanidad? Einstein hablaba maravillas de este hombre. Creo que decía Einstein, la humanidad nunca va a poder imaginar que este hombre Gandhi anduvo por la tierra. Buscarlo en internet, algo así dijo Einstein de Gandhi. Pero no solamente Gandhi, Martin Luther King empleó lo mismo, el mismo método que Gandhi y que fue diseñado por estos filósofos. Y Martin Luther King, gracias a este método, consiguió erradicar la segregación racial de Estados Unidos, ahorrando muchísima muerte, muchísima violencia y ahorrando muchísima sangre. Lógicamente, este método, al ser eficaz, había gente que no le interesaba que se eliminara esa segregación, era económicamente rentable para algunos, y lo asesinaron. Y a Gandhi también lo asesinaron. Pero ellos, poniendo en práctica esto de estos filósofos, fueron capaces de ahorrar mucho sufrimiento a la humanidad. ¿Os dais cuenta cómo la filosofía sirve y la filosofía da respuestas? La filosofía no es hacer preguntas solamente. La filosofía, para ser filosofía, tiene que dar respuestas. Pero dar respuestas ya desde el principio de los tiempos.
Véase al señor Pitágoras. Pitágoras, que dice la tradición que fue él el que le puso nombre a la filosofía, no lo sé. Pitágoras fue una persona que intentaba que la filosofía se hiciera en comunidad, incluso con las mujeres. Hay un librito por ahí que habla sobre las mujeres pitagóricas. Realmente eran muchas y hacían filosofía en igualdad con los hombres. Estamos hablando que Pitágoras nace en el 569 a.C. Aquí tenemos un texto de Jámblico de Calcis, que era un filósofo. Esto es posterior a Pitágoras, no llegó a conocerlo, este texto tendrá entre 1700 y 1800 años, y nos habla de Pitágoras. Y mirad, da igual que este texto refleje el pensamiento de Pitágoras o no, porque Pitágoras, como es tan antiguo, al final se idealiza, ¿no? Pero lo importante es que sea de quien sea este texto, hace ya muchos años, había gente que vivía en comunidad, haciendo filosofía, experimentando con la vida, llegando a conclusiones y haciendo y viviendo una vida sana y feliz. Mirad lo que dice. Pitágoras enseñaba de manera más clara la amistad de todos con todos, de los dioses con respecto a los hombres a través de la piedad y del culto del conocimiento, pero también de las doctrinas unas con otras, y en general del alma hacia el cuerpo y de la parte racional hacia la irracional a través de la filosofía y de la contemplación que va relacionada con esta, de los hombres entre sí, de los ciudadanos mediante la sana legislación, de los extranjeros mediante el uso correcto del derecho natural, del hombre hacia la mujer o hacia los hijos o hermanos o parientes, mediante un espíritu de comunidad no pervertido. En resumen, de todos con todos e incluso de ciertos animales privados de razón mediante la justicia, los lazos naturales y la comunidad, y del cuerpo perecedero hacia sí mismo por reconciliación de las capacidades opuestas que se ocultan a él, y por la reunión de la salud de una dieta que conduzca a ella y de la moderación, imitando la buena conservación de los elementos cósmicos. O sea, nos habla aquí de la amistad, de los dioses, de la relación entre doctrinas, alma y cuerpo, sana legislación, relación hombre y mujer, de la salud, de la dieta adecuada, de la moderación. O sea, estas comunidades funcionaban. Y funcionaban bien, con una sana legislación, viviendo en comunidad, conservando la salud, con dietas adecuadas, respetando a los animales, también decía por aquí, llevando una vida moderada pero feliz. Pitágoras murió a los 94 años, y eso que lo asesinaron. Y muchos filósofos han llegado a avanzada edad, llevando una vida sabia. El mismo Sócrates, porque lo asesinaron también, pero llegó a avanzada edad, o Diógenes de Sinope, muchos. Pero es que viviendo este estilo de vida, incluso en la Edad Media, esa edad de oscuridad, y donde había tantas enfermedades y la gente moría tanto, sobre todo de los nobles. Este señor Luigi Cornaro era un noble italiano. Los nobles tendían a tener grandes excesos en todo. Entonces, este señor, atendiendo a este tipo de filosofías, que ya he dicho, de la antigüedad, pues cambió su vida. Cambió su vida porque, dice, entre 35 y 40 años estaba muy enfermo, y viendo que no podía hacer nada, se dedicó a diseñar un estilo de vida basado en la sobriedad y en la organización a nivel personal y particular para intentar restaurar esa salud. Y aquí en este escrito, se llama De la vida sobria, lo tenéis en internet, Luigi Cornaro, va diseñando un método para recuperar la salud. Y hay muchos detalles. Uno muy curioso es que él, conforme ingería alimentos, observaba a ver cómo respondía su cuerpo ante ellos. Entonces iba haciendo anotaciones y veía si estaba comiendo en exceso, si había alimentos que no le sentaban bien y tenía que eliminarlos. Y así todo. ¿Os dais cuenta cómo la filosofía sirve para la vida y sirve para vivir? Recupera la salud, recupera la alegría. El hombre este llegó a los 99 años, de 1467 a 1566. Y llegó, dice él, que con avanzada edad subía las cuestas empinadas.
subía las cuestas empinadas. Y volviendo a este señor, a Henry David Thoreau, que escribió también el texto de la desobediencia civil, este filósofo hizo un experimento filosófico. Digo experimento filosófico porque, como ya he dicho antes, la filosofía es filosofía para la vida. Y este señor dijo, mirad, antes de que me muera, este era un intelectual total, en el libro da de citas de filósofos griegos increíbles, o sea, tiene una cultura tremenda, hasta tal punto que dicen que en Estados Unidos es el padre de las letras y tal, o sea, es un hombre super culto, pero se dio cuenta de una cosa, y él mismo nos dice, bueno, él se fue, hizo un experimento filosófico, se fue a una cabaña a la orilla de un lago, la cabaña la construyó él con sus propias manos, con tablones y clavos y tal, y entonces él dice por qué hizo esto. Él dice, me fui al bosque porque no fuera a ser que se acabe mi vida y no haya vivido. O sea, él quería saber realmente lo que era la vida. Él se meneaba en un círculo intelectual y daba conferencias y tal. Se reunía con otros filósofos, tenían experiencias sociales y tal, entre gente. Pero él dijo, a nivel material, ¿qué es lo mínimo que tiene que tener una persona para ser feliz? Y a partir de ahí ir construyendo. Entonces se fue 2 años a esta cabaña con lo mínimo a ver cómo iba reaccionando su cuerpo. No fue un experimento de aislarse, de quedarse solo en una cabaña. No. Él admitía a mucha gente, de hecho cuenta muchas historias de gente que va a visitarle. A veces no cabían dentro de la cabaña todos y se salían fuera a hablar. Es un experimento filosófico, porque él decía que necesitaba saber realmente qué era la vida. ¿Qué necesitamos realmente para ser felices? ¿Qué nos hace felices? Una pregunta que deberíamos hacernos todos. Y este libro sería difícil de resumir, es imposible. Cada página tiene muchísima riqueza. Quitando el principio en el cual cuenta cómo consigue las tablas, los clavos, tal, que es un poco pesado, cuando ya se mete en materia es increíble. Y va desmenuzando poco a poco cómo va percibiendo él la realidad, el lago cristalino, cuando se hiela, las capas de hielo, la guerra de las hormigas. Es todo increíble porque él parte del siguiente criterio. Hay 2 realidades. Por una parte está el mundo material, todo lo que tenemos cerca de nosotros, pero por otra parte estamos nosotros y nuestra sensibilidad. Entonces hay 2 formas de plantearse las cosas. Una, tengo muchas cosas materiales, muchas experiencias extraordinarias, de viajes, de cosas, de comidas, saturarme a comidas, a drogas, a lo que sea, ¿vale? O sea, potenciar mucho la parte externa de... Pero es que por otra parte tenemos la parte interna, o sea, la sensibilidad, las sensaciones, los sentimientos. Y entonces Thoreau lo que hizo es agudizar y aumentar todo lo que es la parte perceptiva, las sensaciones, agudizarlas al máximo. Y de esta manera, con muy poquitas cosas, con muy poquitas realidades, tienes suficiente y eres muy feliz. Pero esto aplicado a todos los temas de la vida, incluso a la comida. Nos dice él con sus propias palabras, atended. Miramos sin ver, escuchamos sin oír, comemos sin distinguir los sabores de los alimentos. Quien distingue el verdadero sabor de sus alimentos nunca será un glotón. ¿Os dais cuenta? Repito, miramos sin ver, escuchamos sin oír, comemos sin distinguir los sabores de los alimentos. Quien distingue el verdadero sabor de sus alimentos nunca será un glotón.
¿Cuántos problemas tenemos hoy de gente que no puede parar de comer? ¿Cuánta belleza nos perdemos cuando miramos sin ver? ¿Cuánto nos perdemos cuando escuchamos sin oír? ¿Cuánta experiencia cuando tocamos sin sentir? Cuando no miramos a los ojos, cuando no nos abrazamos, cuando no nos hablamos con dulzura, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué en vez de tener cada vez más y más y más que destrozan nuestro cuerpo? Porque tenemos que trabajar mucho para tener cada vez más. Y destrozan nuestro cuerpo cuando nos saltamos a beber, a comer y tal. ¿Por qué no acentuamos nuestra sensibilidad? Es bueno, bonito, barato. Encima mejoramos nuestro cuerpo y no destruimos el medio ambiente que nos rodea. Porque otra característica de la ciencia es que está destruyendo el medio ambiente. La ciencia está destruyendo el medio ambiente porque cuando se coloca a la ciencia como único criterio de verdad, cuando tenemos algún tipo de problema, ¿qué hacemos? Recurrimos a la ciencia. ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Tenemos un dolor de cabeza? No recurrimos a Turón y a la filosofía, no. Cuando tenemos un dolor de cabeza, según la ciencia, pues no pasa nada. Vete a la farmacia y te tomas unas cuantas pastillas. Cualquier tipo de problema que tengas, las pastillas te lo solucionan. Las ciudades están llenas de farmacias y las farmacéuticas, gracias a la ciencia, se están forrando. ¿Que estoy deprimido? Me voy de compras. Un coche súper potente, me voy al centro comercial más grande que haya y ahí hay de todo tipo de aparatos, cacharros, tal, que al final almacenaré en mi casa, ¿vale? Y la depresión cuando estoy comprando compulsivamente, ahí desaparece. Pero luego cuando llego a casa, aumenta. Estoy aburrido. No pasa nada, la ciencia me lo garantiza. Me va a dar aviones superpotentes para viajar por todo el mundo y el aburrimiento se va a pasar. Ahora cuando vuelva, el aburrimiento va a seguir igual y la cuenta corriente más vacía y tendremos que trabajar más para volver a viajar. ¿Que me cuesta mucho relacionarme? No pasa nada. Me compro un super televisor y me dedico a ver series o a bucear en internet. Pero es que resulta que no es lo mismo. Porque atended qué es lo que veis en una serie. Personas, ¿no? Relaciones de personas, ¿no? Generalmente cuando la gente ve series, películas, etcétera, no ve cómo se relacionan las ardillas ni documentales. O sea, a la gente le gusta la gente. Pero en vez de filosóficamente plantearte qué te está pasando, cómo solucionarlo, a asociarte en cualquier organización, que hay muchas de muchos temas, en vez de, si no encuentras tu sitio, elaborar un nuevo proyecto y salir a la calle y compartirlo con otra gente, etcétera, nos encerramos científicamente en nuestra casa sin que nos falte de nada. Y nos dedicamos a ver, por los aportes científicos que tenemos y tecnológicos, una vida virtual ajena a la nuestra, que no es vida, solamente se vive una vez. Y la auténtica vida es la que se vive de verdad, donde participan todas las sensaciones, todos los sentimientos y todos los sentidos. Y esto se hace cara a cara con los demás, no escondidos detrás de una pantalla. Y diréis, eso no es culpa de la ciencia ofrece. Pero cuando la ciencia ofrece y la ciencia se dice que es el único criterio de verdad, pues claro, recurrimos a lo que nos ofrece la ciencia. Y aparte de todo esto, o consecuencia de todo esto, resulta que las epidemias del siglo XXI ya son la obesidad, el estrés, las adicciones, la depresión. Y
Si nos vamos a Estados Unidos, pues principal causa de muerte en menores de 55 años en Estados Unidos, sobredosis. Si ponéis crisis opiáceos en vuestro buscador de internet, os saldrá la información. ¿Os dais cuenta? ¿Esto no es muy grave? Que la principal causa de muerte en menores de 55 años en Estados Unidos sea la sobredosis. ¿Y habéis pensado que mucha gente no muere de sobredosis, pero que está drogada continuamente con drogas legales o ilegales, constantemente porque no se aguanta, porque no aguanta su angustia? Y como ya he mostrado anteriormente, la filosofía nos puede ayudar a todo esto y no lo estamos utilizando. ¿Os dais cuenta de este detalle? Pero es que no solamente nos destrozamos a nivel personal, no solamente eso, sino que si vamos al GO6 de la ONU, esa destrucción personal nos está llevando a la destrucción del planeta. Este es el documento, GO6, ONU PDF, si lo ponéis o lo bajáis de internet, son 700 páginas. Esto es un resumen y pone situación del medio ambiente, aire. La contaminación del aire es el principal factor ambiental que contribuye a la carga mundial de morbilidad y ocasiona entre 6 y 7 millones de muertes prematuras. Entre paréntesis, bien establecido. Este documento de la ONU es el informe ambiental más completo del mundo. Aquí se hace una previsión del medio ambiente, se ve cómo está y se dictan medidas para que los estados y las empresas pues establezcan normas y mejorar el medio ambiente. Este es el GO6 que se publicó en 2019. Ya sabemos que hubo 5 anteriores. Este es el 6, el primero se hizo en 1997. Pues bien, atendiendo al desarrollo de los anteriores, sabemos que se va a incumplir. Porque si todos los anteriores se han incumplido, este también. Y si miráis las noticias, el Tratado de Kioto, el Tratado de París, se incumplen todos. Pero si nos vamos a organizaciones no gubernamentales, tenemos muchas que están alertando de que estamos en una situación muy peligrosa. Aquí tenemos a esta ONG, se llama Científicos Preocupados. Si ponéis advertencia 15.000 científicos, en vuestro buscador de internet os saldrá. Estos señores han recogido la firma de más de 15.000 científicos. En su página web están todas las firmas con los científicos a que se dedican, la universidad a la que pertenecen, y diciendo que en este camino al final vamos a la destrucción de nuestro medio ambiente, que va a provocar causas importantísimas para nuestra salud humana. Bueno, ya de hecho, como he mencionado en el GO6, que mueran 7 millones de personas al año por la contaminación del aire, pues es muy grave. Si añadimos la contaminación de los mares por los plásticos, microplásticos de las aguas subterráneas, y también de la cantidad de elementos químicos que estamos incorporando a la Tierra, porque se puede cultivar sin químicos, y hay muchas asociaciones que lo están haciendo. No necesariamente hay que envenenar el terreno científicamente. Entonces, atendiendo todo esto, tenemos que decir que desde un punto científico la cosa va mal. Y no parece que vaya a tener arreglo desde la ciencia, por mucho que digan, no, al final lo arreglaremos. Pues llevamos más de 100 años invirtiendo mucho dinero aquí, y de momento la cosa cada vez va peor. Entonces, ¿no será hora de invertir mucho dinero aquí? Por cada euro que se invierta en ciencia, invertamos un euro en filosofía. Ya diremos cómo hay que hacer esto, ¿no? Porque ya digo que la filosofía tiene que dar respuesta. Y si invertimos mucho dinero, saldrán muchos filósofos. Y de la misma manera que de la filosofía surge la ciencia, surgirán
otros sistemas para mejorar la conducta y otros sistemas para mejorar la vida. Ya digo que hoy en día hay muy poco presupuesto en filosofía, apenas se invierte dinero en filosofía, los filósofos son muy pocos, tienen que dar clases, escribir libros, dar conferencias, al final no tienen tiempo de hacer filosofía. Filosofías en el mundo, filósofos en el mundo hay poquísimo, y lo que hay a veces son filósofos que copian a otros filósofos del pasado. No, hay que crear ideas nuevas y formas de vida nuevas, y tienen que dar respuesta a la vida, porque ya he dicho antes y vuelvo a repetir que la filosofía no es una cuestión solamente racional encerrado en tu habitación. La filosofía parte de la vida, tiene que tener en cuenta la vida y experimentar con la vida, etc. La única forma de salir de esta situación es apoyando a la filosofía, y esto se hace con dinero. El dinero es la forma que tenemos para organizarnos unos y otros. Y además de todo esto, tened una cosa muy clara. La ciencia vale para muy poco, visto a nivel global. Porque podemos decir, bueno, es que gracias a la ciencia hemos llegado a la Luna, tenemos unas naves espaciales increíbles, tenemos una estación espacial internacional que cuesta 100.000 millones de dólares, creamos la bomba atómica, en la cual empleamos a 130.000 personas, que costó 2.000 millones de dólares. Sí, que la ciencia también ha ayudado a crear medicamentos y a erradicar enfermedades, pero si eso yo no lo discuto. Lo que discuto es que sea el único criterio de verdad, y que solo se invierta dinero en esto, y que se quiera anular esto. Eso es lo que discuto, eso es lo que critico. Ahora estoy aprovechando la ciencia para transmitir mi mensaje. Pero se trata es de, a nivel social, apoyar todas las cosas para beneficio de nuestra humanidad. Pero como iba diciendo, la ciencia sirve para muy poco en lo más esencial de la vida. Mirad, Abraham Maslow, un psicólogo, esta pirámide se emplea mucho en marketing y en publicidad. Y aquí nos dice las necesidades humanas. Hay 5 escalones. En el primer escalón, fisiología, sin duda alguna, la ciencia tiene algo que aportar: respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis. En el tema de seguridad, pues algo imagino que la ciencia también aportará en seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada. Aquí también aportará algo, ¿no? Pues unas buenas camas, una casa calentita para dormir, en fin. Aquí aportará algo. Pero en estas 3, que son las más importantes, la ciencia no aporta nada. Afiliación, amistad, afecto, intimidad sexual, reconocimiento, autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito, autorrealización, moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas. En todo esto, en lo más importante, la ciencia no aporta nada. Por mucho que se quiera inmiscuir y hagan miles de estudios en estos temas, no han sacado nada. Y lo que sacan no sirve. Pero no haced caso a esto. Pensad por vosotros mismos. Pensad. ¿Qué es lo más importante en la vida de una persona? ¿Todo lo que pueda elaborar una ciencia? Artilugios, cachivaches en general, cosas sorprendentes. Cuando llegó el hombre a la luna, ¡oh! Cuando en Marte, ¡oh! ¿Eso es lo más importante? ¿O lo más importante es vuestro autoconocimiento, la relación que tengáis con los demás, cómo vayáis mostrando el afecto unos a otros, cómo os organizáis para tener una vida mejor, cómo desarrolláis vuestro proyecto de vida, qué camino tomáis, cómo vais corrigiendo los problemas que van surgiendo en el camino, etcétera, etcétera? Todo eso son cuestiones filosóficas, como ya he dicho. Y cuando se han aplicado a la economía ha funcionado, cuando se ha aplicado a la política ya ha funcionado, como he dicho, y cuando se ha aplicado en pequeñas comunidades como los pitagóricos ha funcionado.
Y cuando Thoreau lo aplicó a su vida, funcionó. Y cuando Luigi Cornaro consiguió sanar de sus enfermedades con criterios filosóficos, también funcionó. La filosofía funciona, da respuestas para la vida. Por eso, la única forma de salir de esta situación a nivel mundial es apoyando la filosofía, invirtiendo aquí. Y ahora mismo no voy a decir cómo se tiene que hacer esto, lógicamente, no hay tiempo. Y habrá también gente que tenga que decir a este respecto, pero que hay que poner dinero aquí para que haya más filósofos y puedan surgir nuevos sistemas de conducta y de vida para nuestro mundo, esto es impepinable, o lo hacemos o nos hundimos. Y termino con Kant. ¿Qué es la Ilustración? Acordaros que la Ilustración nos sacó de la Edad Media y nos puede sacar de este mundo científico tan desastroso que tenemos. ¿Qué es la Ilustración? Escrito de Kant. Pues solamente voy a decir su última frase del discurso. Dar al hombre, que es algo más que una máquina, un trato digno de él. Señoras, señores, no somos máquinas, no somos robots, somos seres humanos que pensamos, que sentimos. Acordaros, filosofía, amor a la sabiduría. Y tened en cuenta, sabiduría, etimología de la palabra, tiene que ver con saber y con sabor, con pensar y con saborear la vida. Buenas tardes y buena suerte.